miembros del CAC, hay varias nombres conocidos, ahí veo también entre medio a Cristian, ¿ya? Lorena, Francisca, bueno, hay hartos nombres y se va manteniendo una constancia y eso yo creo que es sumamente interesante en esta tercera jornada. Recuerden que ya hemos pasado desde el cambio climático, ¿cierto? Con los gobiernos locales, que fue nuestra primera jornada, que fue bien extensa, lleno de debate, luego profundizamos en temas técnicos. No pude ir, pero sí había participado curiosamente en esta presentación en otra ocasión, ya sobre la protección de los recursos hídricos, los lechos biológicos y especialmente los temas pesticidas. Hay un excelente trabajo. También supe, obviamente, me contaron mis colegas acá del equipo que fue muy enriquecedor con preguntas bien técnicas y bien interesante también en este tema. Y ahora, obviamente, ¿cierto? Nos toca un título muy hermoso, ¿cierto? Que son las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación del cambio climático. Entonces, nuestra profesora Claudia va a poder presentar, creo que es un tema interesantísimo, especialmente en el mundo rural. Creo que tiene ahí harto que hablar. No dejo de lado los sectores urbanos, pero sabemos que ahí es donde se puede generar una serie de acciones, ¿cierto? Especialmente teniendo aliada y hermana, como siempre debe ser, ya a la naturaleza. Entonces, yo sin más, espero que sea una excelente jornada, ya, y damos inmediatamente a lo que es el plato fuerte, ya, básicamente, ¿cierto? A escuchar esta charla. Así que, Miguel, dejo en manos tuyas, ¿cierto? La presentación. Muchas gracias y que disfrutemos todo y todas, ¿cierto? Esta jornada. Perdón, ahí sí, yo estaba con el micrófono silenciado. Eh, Antes de ir comenzando con la presentación de la expositora del día de hoy, quisiera mencionar de que también está dentro del espacio un link para que ustedes puedan ver también dentro en Facebook Live, el cual esperamos también dejarlos dentro de las futuras presentaciones para que ustedes también se puedan ir conectando y si quieren también difundir, poder hacerlo desde ahí. El día de hoy, como bien mencionaba Carlos, nos va a presentar la profesora Claudia Ortiz, académica del Departamento de Biología de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, en particular en las experiencias locales asociadas a la mitigación, perdón con el nombre, que justo ahí lo perdí, así que te pido disculpas, profesora, pero el espacio es todo suyo para que pueda presentar dentro de esta tercera sesión. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias, Carlos, a todos y todas por las presentaciones y por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes. La verdad es que es súper gratificante para mí. La idea es que esto sea un diálogo más que una clase. De todas maneras, lo más probable es que yo hable más, pero la idea también es que ustedes participen. Así es que voy a empezar a compartir pantalla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre pueden ir levantando la mano. Yo de todas maneras siempre voy a estar haciendo pausas durante la presentación para que podamos debatir, discutir un poquito, ¿no es cierto?, los contenidos de lo que vamos a ver hoy. Así es que voy a ir a compartir pantalla porque quiero contarles y mostrarles algunos datos que encontré que eran bien interesantes de la información que me llegó desde quienes están participando hoy día en esta instancia. Y bueno, tal como se comentó inicialmente, yo me voy a referir a soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación del cambio climático. Ustedes ya han tenido, ¿no es cierto?, una aproximación a lo que es el cambio climático yo voy a comentar un par de temas, ¿no es cierto?, para poder solamente ponernos en, como un poquito en sintonía, pero no me voy a referir en profundidad al cambio climático. Lo que sí de lo que voy a hablar bastante es de esta idea, este concepto que vamos a ver ya que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y como les dije, hay algunos datos que tengo de ustedes y que son bien interesantes. Y aquí voy a empezar a comentarlos.
Bueno, lo primero es que el promedio de edad quienes están acá participando es 40 años. Sin embargo, hay gente bastante menor a 40 y gente también mayor a 40, pero ese es el promedio de edad. ¿Y por qué para mí es interesante? Porque eso me permite tener una idea, ¿no es cierto?, de cuál es la audiencia que hoy día está al otro lado de la pantalla. Lo que vi también es que hay 2 veces más personas que se identifican con el género femenino. Por lo tanto, tenemos más presencia femenina que presencia masculina, lo que también para mí es muy interesante porque hay temas que normalmente son del interés de tanto, ¿no es cierto?, personas asociadas al género femenino como al masculino. Entonces, igual acá hay más, ¿no es cierto?, género femenino representado que masculino. Y también, lo que me pareció muy bonito, y que de hecho estoy ahí mirando de las personas que se presentaban, es que de las personas originalmente inscritas, 103, son de regiones, y de regiones principalmente representadas, pero no exclusivamente, representadas por la Araucanía, Biobío, región del Libertador y General Bernardo Higgins. Son las más representadas. Y de la región metropolitana, las comunas más representadas son Puente Alto, Santiago, Tiltil. De hecho, vi harta gente ahí de Tiltil mientras estaban ingresando. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Y qué rico que hay harta gente que viene desde fuera de Santiago y que está, ¿no es cierto?, preocupada por estos temas y con ganas de informarse. Eh, lo otro que también me pareció bastante importante es que la mayoría de las personas que hoy día, ¿no es cierto?, están participando son personas que están asociadas a trabajo con los comités ambientales comunales, con juntas de vecinos y de vecinas, con municipalidades y también ONG, fundaciones y corporaciones, y ya un poquito más atrás universidades, pero también, ¿no es cierto?, hay otras organizaciones representadas. Estas son las más representadas por quienes están acá. Lo que a mí me parece bastante importante, sobre todo que los CAC estén, ¿no es cierto?, formándose en este tipo de actividades. Y lo último, que creo que es también muy importante, es que los temas más, de alguna manera, ¿no es cierto?, representados o que generaban interés son cambio climático, de lo que hoy día vamos a hablar someramente, porque ya tuvieron, ¿no es cierto?, una sesión completa. Vamos a hablar de mitigación y adaptación, principalmente agua, que es un tema que también vieron, recurso hídrico, tanto acceso, protección, manejo, cuidado, consumo, etcétera. Humedales, de lo que vamos a hablar hoy día, como, ¿no es cierto?, una solución basada en la naturaleza, tanto su gestión, protección, manejo. Vamos a hablar de temas muy generales en términos de los humedales, y también 2 temas que son importantes, que están representados en los intereses de ustedes, que son reciclaje y restauración. Nosotros vamos a hablar principalmente de lo que es el concepto de restauración. No vamos a hablar mucho de reciclaje, pero sí, ¿no es cierto?, está dentro de algunas de las acciones que pueden ser consideradas como de mitigación. Entonces, vamos a lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes un video. Vamos a ver un video, que es este video que está acá, que se los voy a mostrar en YouTube. Para eso voy a salir de la pantalla con la presentación, voy a entrar al video de YouTube y después voy a retomar la presentación. Pero lo que quiero acá, como digamos, como mirada, que todos podamos ver el video pensando en qué nuevo nos entrega el video, qué yo no había escuchado, qué les llamó la atención, etcétera, para que después de verlo, que es bien cortito como les decía, podamos retomar la conversación. Así que voy a dejar de compartir ahora esta pantalla, me voy a ir a compartir el link del video y compartir también el sonido. Ahí sí. Complejo asistencial Dr. Sotero del Río, del servicio del banco, que tiene su micrófono abierto. No me silencien a mí, por favor, porque si no, no puedo hacer la clase, pero alguien tenía el micrófono abierto, así que para que le echen una mirada. Yo de todas maneras les voy a estar diciendo. Así que ahí voy a compartir. Ahora estamos viendo la pantalla de YouTube y vamos a partir con este pequeño video. Me avisan si es que no se escucha, porque yo debería estar compartiendo también el sonido. Ahí.
Los seres humanos siempre hemos afectado nuestro entorno, solo que la manera en que lo hacemos hoy no tiene precedentes. Esta nueva época la llamamos Antropoceno, por el impacto de las actividades humanas sobre el sistema terrestre. El Antropoceno queda de manifiesto en los registros geológicos desde el inicio de la era atómica. En Chile, los registros geohistóricos muestran la influencia humana en el territorio desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, entre los grandes impactos en nuestro territorio se encuentra la contaminación atmosférica, el movimiento de tierra por y para la gran minería y el cambio de uso de suelo. Otro ejemplo son los enormes incendios forestales que responden a una prolongada y extensa sequía, ocasionada en parte por la acción humana, acompañada del cambio de bosque nativo por extensas plantaciones de especies exóticas y olas de calor. Todos estos efectos tienen como punto en común la influencia humana y las dificultades que dichos cambios plantean para nuestra convivencia y supervivencia. Para enfrentar el Antropoceno, debemos reconocer la interconexión del mundo en el que vivimos, donde todos somos un actor importante del cambio. Avanzar hacia una gobernanza más participativa, con marcos jurídicos claros y consensuados, es el camino. Ahora tenemos la oportunidad para desencadenar un desarrollo más sostenible, con mayor participación ciudadana y con la integración del conocimiento científico en la toma de decisiones. Bien, eso era el video que me interesaba que vieran. Vamos a volver ahora a la presentación para poder entonces retomar la clase. Y lo primero que les pregunto es, ¿qué les llamó la atención de lo que vieron? Abro la palabra y si no, voy a ir con nombre y apellido porque los tengo acá a todos identificados. Miguel Santos. A ver, aquí hay un chat, alguien abrió el chat. La expresión antropoceno, dice Lorena Berríos. Perfecto. Le llamó la atención, ¿no es cierto? Que es un término que es relativamente reciente y del que vamos a hablar también. Así que, fantástico. Miguel, no sé si tienes algo que decir. Vitalia comenta acá que me llamó la atención el nombre, súper. No sé si alguien más quisiera comentar, ¿habían escuchado esto? ¿Les pasa que es como, ah, sí, esto lo he visto, es justo lo que está pasando acá? Que contaron a partir de la bomba atómica, ok, y no desde el inicio de la revolución industrial, bien, perfecto. Si no hay alguna otra observación, vamos a... Profesora, Nayaret levantó la mano. sí, eso. Nayaret. Nayaret levantó la mano. Tiene el espacio, Nayaret. Gracias. Mira, ¿sabes lo que me llamó la atención? De que estamos viviendo una situación de cambios climáticos, de escasez hídrica, pero a la vez no sé cómo va entrelazado, porque resulta que acá donde yo vivo, acá en Pudahuel, tenemos una tremenda construcción de todo lo que es las carreteras y nos han invadido, pero enormemente el sistema de contaminación acústica, atmosférica, porque hay tierra, hay polvo en suspensión. Hemos tenido la tala de 516 árboles y seguimos y seguimos y seguimos. Por decirlo lo mínimo, tenemos lamentablemente en el mismo sector un cementerio ilegal de mascotas. Eso también va entrelazado entre salud y contaminación, medio ambiente, o sea, va todo de la mano. Pero no se está haciendo nada, nada. Entonces nosotros hemos mandado cartas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, pero no tenemos respuesta en cuanto a eso. Acá se tira la pelota entre el municipio y el MOP, porque ese terreno
está en manos del MOB, pero el MOB está construyendo, pero el cementerio sigue igual ahí. Tenemos un olor, ¿para qué les digo? Porque son mascotas que la gente viene a tirar acá, a enterrar, no a tirar, pero hacen un hoyito de unos 50 centímetros y las mascotas quedan ahí encima. Imagínense el olor que es pasar por ahí con estas calores que se están presentando ahora y que vienen más calores. Entonces yo no sé cómo podríamos entrelazar todas esas cosas, Bueno, porque justamente, me llama la atención. justamente, Gracias. no, súper, pero es importante porque el contexto de las problemáticas son todas siempre distintas, a pesar de que tienen elementos, ¿no es cierto?, comunes. Entonces, es importante y la idea justamente de esta clase es que al final podamos salir con algunas ideas, al menos con nociones de qué podemos nosotros hacer desde acá, si es que a lo mejor, ¿no es cierto?, no tenemos la respuesta que queremos o la rapidez de respuesta que queremos. Entonces, igual en ese sentido, la idea es ir un poquito también nosotros proponiendo, pero para proponer tenemos que también tener idea de qué queremos proponer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa hacer? ¿Qué queremos hacer por ejemplo, con el uso del suelo, etcétera? Eso lo vamos a ir viendo. Y quería leer un poquito rápidamente otras respuestas que el antropoceno llamó la atención. Hay personas que han hablado, bueno, de las modificaciones producto de la actividad humana, ¿no es cierto? Las influencias. Hay personas que hablan de cortes de árboles y de hecho desde Curarrehue, la cordillera de la Araucanía, Sigifredo dice que es lo que está pasando: deforestación, pérdida de diversidad, aumento de la temperatura, poca lluvia, ¿no es cierto? La gobernanza participativa es un concepto que le llamó la atención a Gustavo, y la idea es que también, ¿no es cierto?, acá aparezcan peticiones, ¿no es cierto?, por ejemplo, las centrales de pasada, etcétera. O sea, hay, como les decía, las realidades locales son todas súper diferentes, la situación en todo el país. Ya te doy la palabra, Francisco. Siempre ha habido intervención del ser humano, pero, ¿no es cierto?, actualmente parece que es más crítica, y aquí alguien que hace una intervención más grande, que habla, ¿no es cierto?, Diego, y que le llamó la atención la responsabilidad directa de la humanidad en los cambios, sobre todo ambientales, pero también oportunidades que se ofrecen para abordar estos problemas. Es justamente por eso estamos acá, para poder abordar, ¿no es cierto?, en comunidad y desde una perspectiva, ¿no es cierto?, como más global las problemáticas. Francisco. Francisco Javier va ¿Escucha? solo. ¿Se Sí, me ahí sí. escucha? Ahí sí. Sí. Sí, quería destacar un concepto particularmente del antropoceno que, como bien dicen, es como cuando la humanidad llega a poder intervenir la naturaleza misma. Y se ha visto mucha aplicación de eso como de una forma más destructiva, pero también está la otra cara de la moneda de la restauración, por ejemplo, que puede Ujú. venir con toda esta capacidad del antropoceno. Perfecto, sí, de hecho, justamente ahí vamos ahora a seguir. Nosotros nos vamos a empezar a desglosar un poquito todo este video porque es bien interesante que se tocan hartos conceptos transversalmente. Por ejemplo, el término antropoceno es un término que se genera o se crea para designar justamente las repercusiones que tienen sobre el clima y sobre la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el excesivo consumo de recursos naturales. Y en este cuadrito, que aquí está la publicación, está en inglés, pero en este cuadrito se ven aspectos que son bien importantes, en donde acá en la parte izquierda de la pantalla se ve desde el año 1950 más o menos una especie de fotografía, y acá una fotografía del año 2020. Y lo primero que uno ve arriba es que la población global evidentemente, ¿no es cierto?, ha aumentado. Y eso es innegable, va a seguir aumentando y por lo tanto es algo con lo que tenemos que convivir, es inevitable. Entonces pasamos de 2,5 por 10 elevado a 9, ¿no es cierto? Millones, o sea, 2,5 millones de personas, 7,8, perdón, billones de personas. Y lo que se ve acá también, un poco más abajo en azul, es que el Producto Bruto de la población, que tiene que ver con la presión humana que se requiere para generar recursos, también aumenta en prácticamente 10 veces. Y este HGF, que es súper importante, que es parte de este estudio que les muestro, digamos, en este cuadrito,
tiene que ver con lo que se llama la huella geomórfica humana. Eso significa cómo el ser humano va a cambiar y cambia y está cambiando la topología, toda la parte geográfica. Genera, por ejemplo, por ejemplo, hay que excavar, por ejemplo, sacar toda la parte, ¿no es cierto?, superficial del suelo muchas veces para el cultivo, etcétera. Todo eso ha aumentado en muchas veces, por ejemplo, acá está medido en toneladas, acá abajo, de 10 a 330 ahora por 10 elevado a 9 toneladas por año, es muchísimo. Y el concepto de denudación del suelo, es decir, que nosotros le sacamos toda la parte superficial al suelo, también en términos, ¿no es cierto?, de el aumento, nos vamos desde menos de 0,1 en el 50 a más de 1,2. Eso genera altas tasas de sedimentación, como se ve acá, y todo esto está asociado a un crecimiento poblacional, a la industrialización. Entonces, los seres humanos estamos generando cambios, y cambios en todo nivel, en el suelo, en el clima, ¿no es cierto? Y esto obviamente está asociado a lo que recién les comentaba, ¿no es cierto? Que era el cambio climático. Entonces, este cambio climático, ¿no es cierto?, que ustedes ya vieron en la primera sesión, tiene sus causas. Primero, ¿no es cierto?, se habla de cambios a largo plazo, tanto de las temperaturas y de los patrones climáticos. Y esto desde el siglo XIX ha ido en aumento debido a las actividades humanas, que son el principal motor de este cambio climático, principalmente por la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, el petróleo, el gas, que además, ¿no es cierto?, son recursos que son no renovables. Por lo tanto, hay que pensar qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, cuando no podamos tener acceso a este tipo de combustibles. Se está trabajando para ello. Y además, si alguien quiere, parece que tenía el micrófono abierto ahí, Vitalia. Y además, ¿no es cierto?, esto, como ustedes ya saben, está asociado a emisiones de gases de efecto invernadero que van a actuar como una especie de manta, ¿no es cierto?, que envuelve la Tierra y va a atrapar, ¿no es cierto?, y a concentrar el calor del Sol, elevando las temperaturas. Entonces, en resumen, uno podría decir que el cambio climático es una variación que se está registrando en el clima del planeta, que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera. Su manifestación es el aumento de las temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, lo que hace que los eventos climáticos, ¿no es cierto?, extremos sean cada vez más frecuentes y más comunes que lo que normalmente estamos viendo en las noticias, ¿no es cierto?, en redes sociales. Y cuando hablamos de gases de efecto invernadero, ¿de qué estamos hablando? Ya que ustedes estuvieron en la primera clase, deberían estar todos así como súper, ¿no es cierto?, al día con los gases de efecto invernadero. ¿Alguien puede comentar algo de los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es el más importante o el más abundante? Lorena Berríos, puede ser, Andrea Llanos. Acá por el chat alguien dijo CO2, Matías Valenzuela. Ya, por allá Silvia también, Mónica, etcétera. Ya, perfecto. El dióxido de carbono, efectivamente, ¿no es cierto? Acá aparece el metano, el óxido nitroso, y efectivamente, por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá en la parte izquierda de esta diapositiva, tenemos que hay gases que normalmente están en la atmósfera, y aquí seguramente ya lo comentaron, pero quiero hacer énfasis en esto, porque uno piensa, oye, pero esto parte con el ser humano, y en realidad no. Los gases de efecto invernadero siempre han estado. De hecho, porque si no estuvieran, nosotros estaríamos muertos de frío. Y por lo tanto necesitamos, ¿no es cierto?, cierta temperatura en la superficie terrestre para poder tener también, ¿no es cierto?, un ambiente que sea apto para la vida. Por lo tanto, hay un efecto invernadero que es natural, que está causado por el dióxido de carbono. Nosotros, como seres humanos, ¿no es cierto?, vamos a emitir dióxido de carbono a la atmósfera, todos los animales lo hacemos. También el óxido nitroso, ¿no es cierto?, metano también, ¿no es cierto?, es natural, todos emanamos metano, algunos animales más que otros, y esto permite entonces que exista un calor que se va a mantener, ¿no es cierto?, pero que no se devuelve mucho porque hay una liberación hacia el espacio. Sin embargo, con la industrialización, ya vimos, ¿no es cierto?, que esto se intensifica. Entonces vamos a tener mucho más CO2, vamos a tener otros compuestos como, por ejemplo,
gases clorofluorcarbono, mucho más metano, óxido nitroso, ¿no es cierto?, etcétera. Y estos gases de efecto invernadero, por ejemplo, algunos derivados de flúor, van a generar que esa disipación de calor sea mucho más lenta y que por lo tanto se sobrecaliente la superficie de la Tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es intensificar algo que ocurría y que ocurre de manera natural. Esa intensificación es lo que va a manifestarse como altas temperaturas y variaciones más bruscas y frecuentes de los eventos climáticos extremos. Por eso hablamos de cambio climático. Entonces, teniendo esto claro, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un concepto para pensar que los gases de invernadero, el efecto invernadero, no aparecen con el ser humano, sino que son propios del metabolismo de cualquier organismo vivo, sí, nosotros como humanos los estamos aumentando, intensificando y estamos haciendo, ¿no es cierto?, más una contribución mucho mayor a esta acumulación. Y cada vez va a ser mayor. ¿Cuánta gente hay aproximadamente hoy día? ¿Quién se acuerda de los datos del censo? ¿Cuánta gente vive en Chile aprox? ¿10 millones? ¿15 millones? ¿17 millones de personas? ¿Quién da más? ¿Alguien? Que se la juegue. Por acá alguien se la jugó. Marisol Urrutia, 18 millones. Casi, efectivamente, somos casi 18 millones. 21 todavía no. 17, es casi entre 17 y 18, ya casi 18, pero se espera que para el 2050 seamos más de 21 millones. Por lo tanto, vamos a tener un crecimiento no menor de la población. Y eso, evidentemente, tal como aparece acá en esta diapositiva, cada vez que tengamos más seres vivos, ¿no es cierto?, humanos en el planeta Tierra, el sistema de consumo y de producción va a ser más intenso. Y por lo tanto, vamos a tener que producir, por favor, si alguien apague ahí, que apaguen el micrófono, gracias. El consumo, ¿no es cierto?, va a ser mayor, ¿no es cierto? Y porque vamos a necesitar alimentos, vamos a necesitar casas, vamos a necesitar movernos, ropa, etcétera. Y por lo tanto, va a haber que aumentar la producción. La producción de industrias, por ejemplo, muy masivas como son la agricultura, la minería, industrias de procesamiento, transporte. Todo este ciclo de consumo y de producción tiene presiones o ejerce presiones sobre el uso de suelo, sobre el uso de materiales, sobre el uso de energía y genera a su vez desechos y emisiones. ¿De qué? De gases de efecto invernadero. ¿Ya? Y esto evidentemente va a generar un impacto sobre qué, sobre algo que es súper importante y que vamos a ver más adelante que es vital para poder enfrentar esta problemática del cambio climático, que es la diversidad. Entonces estas presiones sobre el uso de suelo, el uso de materiales, el uso de energía y los desechos y emisiones de gases de efecto invernadero impactan sobre la diversidad de manera negativa, es decir, generan pérdida de diversidad, de biodiversidad. Y esto está asociado a la pérdida de hábitats, a la sobreexplotación de recursos, a la aparición de especies invasivas, por ejemplo, con plantas, al cambio climático propiamente tal y por supuesto a la contaminación de agua, de aire, de suelo. Entonces, si uno mira este cuadro, pucha, no tiene como una mirada muy positiva, porque aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener estos impactos y que además sabemos que la población no va a dejar de crecer. Entonces, ¿cómo vamos viendo esto? ¿Cómo lo vamos enfrentando? Bueno, los seres vivos en general tenemos, ¿no es cierto?, la capacidad de resiliencia. Rebeca, por favor, gracias. Y esta resiliencia, a ver, ¿quién entiende algo por resiliencia? Vamos a preguntarle a Andrés Villarroel. Andrés, ¿qué entiendes por resiliencia? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, es la capacidad que tiene un ecosistema o una población o una persona para enfrentar las situaciones críticas, o sea, ante una situación estresante, un desastre, qué sé yo,
es la capacidad de poder reinventarse y superar ese episodio, más o menos. Exacto. De hecho, acá hay algunos de tus compañeros y compañeras que están comentando capacidad de adaptación de los ecosistemas, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas, porque esto es una capacidad que incluso el ser humano, uno puede decir, yo soy una persona resiliente, ¿no es cierto? Pero en términos de ecosistemas también se puede, ¿no es cierto? Dice adaptar, es Matías Valenzuela, adaptación al cambio, dice Andrés Darker. Cristian habla de, que tiene una conexión mala. La capacidad de resistir y adaptarse a cambios adversos. Roberto Trincao comenta eso. Y todo lo anterior es correcto. De hecho, la resiliencia es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, un sistema, un ser vivo, para hacer frente a un evento o tendencia o perturbación peligrosa. De manera que responde o se reorganiza para mantener su función esencial y, ¿no es cierto?, mantener su capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Básicamente lo que ustedes han dicho, capacidad de adaptarse a los problemas para sobrevivir, ¿no es cierto?, que es súper importante. Y acá tenemos a dos personas que tienen mala conexión. La capacidad de resurgir de la ceniza, eso me gustó, como el ave fénix, dice alguien por acá. Efectivamente, esa es, ¿no es cierto?, una definición que de alguna manera da cuenta de la resiliencia. Y aquí podemos ver una plantita creciendo sobre una roca. Uno dice, bueno, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Acá hay otra plantita emergiendo de la roca. Y acá abajo, este cuadro, esta fotografía, son plantas del famoso dedal de oro, que es una planta bastante invasiva, pero que es una colonizadora muy, muy eficiente, que está creciendo sobre un parche acá que es sobre una cubeta de un depósito de relaves aquí en la zona central en la Africana, al ladito de las lomas de los Aguirre. Entonces, las plantas pueden, por ejemplo, ¿no es cierto?, aclimatarse y responder y adaptarse rápidamente, lo que se llama aclimatación, para mantener sus funciones esenciales y pueden entonces ahora seguir creciendo, generando flores y reproduciéndose en un sistema que para otras plantas sería absolutamente, ¿no es cierto?, mortal. Entonces, los seres vivos tenemos esa capacidad. Y justamente es lo que estamos haciendo. Resiliencia frente al cambio climático que estábamos recién definiendo. ¿Cómo? Bueno, hay dos maneras que se han definido, ¿no es cierto? Y tiene que ver con adaptarse, que tiene que ver o se define como la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas ante los efectos derivados del cambio climático, es decir, apostamos y apuntamos a reducir, ¿no es cierto?, los impactos, es decir, existe, hay que aceptarlo, está el cambio climático, llegó para quedarse, ok, pero nos preparamos para que esos impactos, por ejemplo, de una crecida, ¿cierto?, la podamos contrarrestar canalizando las aguas que, ¿no es cierto?, vienen de un aluvión, en lugar de que el aluvión barra con una población. Entonces nos adaptamos a la situación. O acá como se ve en Dichato, que se construyó, ¿no es cierto?, producto después del maremoto, se construyó acá un cortaola para poder entonces generar este espacio así que ven acá, que yo les estoy mencionando como, o mostrando como una especie de buffer, ¿no es cierto?, que se puede inundar, inundable, pero que no arrasa con la población. Entonces, son medidas para la adaptación. Pero también podemos generar medidas para mitigar. Eso significa reducir, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Apuntamos y apostamos aquí a que podemos reducir las causas. Esto es sumamente importante porque en conjunto, ¿no es cierto?, las medidas de adaptación y de mitigación pueden, ¿no es cierto?, hacer frente a este cambio climático. Y aquí hay algunos ejemplos, como plantar árboles, utilizar métodos alternativos de transporte, ahorrar agua, reciclar, disminuir el uso de electricidad, utilizar métodos alternativos de energía y además, algo súper importante que está acá abajo, comunicar, es decir, enseñar, educar, compartir, ¿no es cierto?, esta información para que todo el mundo pueda adoptar alguna medida de mitigación. ¿No es cierto? Es un granito de arena, pero los granitos de arena van a construir la playa y por lo tanto sí podemos hacer algo. Cuando uno se desalienta y dice, pucha, pero esto no tiene ningún impacto, puede ser, a lo mejor no en el corto plazo o no el impacto que nosotros esperamos, pero si somos capaces de ahora generar conciencia y que alguien que antes no reciclaba, ahora sí recicle,
ya estamos haciendo un cambio. ¿Ya? Entonces son cambios locales, son cambios pequeños, pero súper importantes. Y acá en este cuadrito lo que se quiere representar básicamente es que lo que nosotros podemos hacer es generar medidas y acciones para poder atrapar más dióxido de carbono y emitir menos dióxido de carbono. Por ejemplo, los océanos son un atrapador, son una especie como de reservorio de dióxido de carbono. Los bosques, las plantas, todas las plantas van a capturar dióxido de carbono. Y las técnicas artificiales también funcionan, como por ejemplo poner humedales donde no había, humedales artificiales, por ejemplo, funciona súper bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante como medidas. La capacidad de secuestro, efectivamente eso es, Lorena, la capacidad de secuestro. Y Rocío dice que lo que menos se ve en nuestro país es la adaptación, no sé si dices adaptación o mitigación. ¿Cuál de las dos? ¿A cuál de las dos te refieres? ¿Medidas de adaptación o de mitigación? Ambas. La verdad es que sí, uno siempre piensa y siempre debe pensar que se puede hacer más, siempre. Pero en ambos casos hay ejemplos y hay mucha investigación al respecto. Ya les voy a mostrar algunos datos que pueden ser de interés para ustedes. Y aquí me detengo un poquito. Me detengo para preguntarles a ustedes de todas estas acciones que están acá para la mitigación, plantar árboles, método alternativo de transporte. A ver, quisiera que levantaran la mano todos aquellos y aquellas que usan bicicleta para movilizarse, no métodos alternativos de transporte, lo que sea, pero alternativo. ¿Quiénes? No veo ninguna mano de levantada. Sí, Pocas sí, manos. profesora, está Acá, ahí, ya, ahí Felipe, están. sí, hay Ya, varias llevas. perfecto. Felipe, Angélica, o el Felipe 2, ¿no es cierto? Ah, no, Felipe Orellana, Catherine, Matías, Rocío, fantástico. Y por acá, ¿no es cierto? ¿Quienes han plantado árboles alguna vez en su vida? Me imagino que muchos. Hay gente que camina, fantástico, estupendo. Mejor ejercicio o mejor ejercicio. Eh, y plantar árboles. ¿Cuántos árboles han plantado en su vida? Uno, dos, medio bosque. Ninguno. Quienes tengan huertita en la casa, muchísimos, dice Silvia, excelente, me parece muy bien. Clau también ha plantado muchos árboles. La bici es peligroso, sí, puede ser, hay que ver dónde lo usamos, ¿no es cierto? Y gente que camina, etcétera, o que tiene muchos, ¿no es cierto? Muchas plantas, que tiene dedos verdes. Bueno, todo eso es súper importante y son medidas que, aunque no lo crean, hacen la diferencia. Por lo tanto, yo los insto a que sigan y las insto a que sigan realizando ese tipo de actividades porque de verdad, aunque no lo crean, tiene un efecto y va a tener un efecto a mediano y largo plazo. Sin embargo, también hay que pensar que aquí los que más importan son los megaproductores. Así es que productores, estoy hablando megaproductores de dióxido de carbono, países industrializados, ¿no es cierto? Ya sabemos que Estados Unidos, China son los que producen más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Pero nosotros también podemos hacer lo propio, así que es algo que tenemos que considerar. Sigamos entonces acá, ya que hablamos de qué poder hacer frente al cambio climático, ¿no es cierto? Mitigar, adaptarnos, ¿no es cierto? Estamos haciendo un poquito de todo, fantástico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario porque quedaron algunas manos levantadas, a lo mejor era del ejercicio anterior. India, China también, sí, efectivamente. Ujú. Perfecto. Yo quisiera opinar. Perfecto. ¿Andrés? No. ¿Quién era? Sí, Andrés Hierro. Andrés. Si bien es cierto, nosotros emitimos gases de efecto invernadero, pero lo que siempre me llama la atención o no estoy un poquito en desacuerdo cuando muchas veces desde las autoridades se les traspasa un poco el problema a las personas en forma como, no sé, como publicidad engañosa cuando se les dice que las duchas sean cortas para mitigar el cambio climático. Entonces hay una desprolijidad en términos de la información. Ujú. Porque si bien es cierto, bueno, el problema del cambio climático, del calentamiento global,
debido a los gases de efecto invernadero en una situación global. Incluso Latinoamérica como Sudamérica en global no aporta mucho en términos de volumen de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros somos un país muy vulnerable al cambio climático. Entonces muchas veces la forma en que se manejan estos temas o se le da la información a la gente, como que se les traspasa, ¿no? Todos tenemos cierta responsabilidad, pero como que la culpa y la solución está en, no sé, en acciones. No digo que no haya que realizar acciones, hay que hacerlas, hay que educar, hay que tratar de establecer una cultura más ambientalista. No sé si me expliqué, creo que me enredé bastante. Sí. No, absolutamente. Y además, mira, más allá, digamos, de que si todo el mundo comparte o no las opiniones, yo creo que es muy importante decirla, porque de alguna manera algunos y algunas se van a sentir representados o representadas y otros no. Ahora, en ese sentido, hay un concepto que alguien comentó que le había llamado la atención del video y que tiene que ver con gobernanza, ¿no es cierto?, participativa. De hecho, eso es un aspecto sumamente importante, darle más también relevancia a las organizaciones sociales, a las organizaciones de base, porque eso va a permitir también mejorar ese vínculo, ese flujo de información. Entonces, Cristian habla de externalizamos nuestra contaminación en los países para tener conciencia tranquila, el bolsillo más liviano. Sí, efectivamente eso pasa bastante. Agrega que la Unión, a la Unión Europea efectivamente está trasladando, ¿no es cierto?, también, en general los países industrializados tienen, digamos, una mayor tasa de emisiones que países que no están industrializados. Pero fíjense que dentro de América Latina, Chile es un país bastante productor de gases de efecto invernadero, precisamente por sus actividades industriales que permiten, ¿no es cierto?, tener un Producto Interno Bruto para, digamos, para el país. Entonces, Profesora, sí, sí, profesora, hay dos manos levantadas que me parece que igual quedaron con la intención de comentar, que es Sigifredo de Curarrehue y Silvia. No sé ya, si perfecto. estaban asociados. Sí, profe de Curarrehue, Sigifredo, que en la Ya. clase 1, el profesor manifestó que a pesar de todos estos acuerdos mundiales que se hacen entre los países, sin la participación de nosotros, el ciudadano de calle, no se alcanzarían a cumplir las metas. ¿Eso es así tan drástico y real? Bueno, es, real, porque finalmente, tal como recién comentaba alguien, no me acuerdo el nombre, Andrés creo que era, todos somos responsables, o sea, finalmente pensemos en que aunque nosotros reciclemos, ¿no es cierto? Aunque hagamos muchas cosas igual, por ejemplo, circulamos en vehículos, en transporte público, o sea, finalmente todos generamos y somos personas que aportamos contribuimos. Pero nuevamente, los volúmenes evidentemente son mayores en países industrializados. Entonces, yo creo que el sentido, digamos, de esa afirmación tiene que ver con hacernos responsables. Si nosotros no nos hacemos parte del problema, va a ser difícil, ¿no es cierto?, que podamos generar soluciones, porque normalmente cuando uno ve los problemas hacia el otro lado, desde la otra vereda, no los hace propios. Cuando nosotros hacemos propios los problemas es donde nos involucramos. Si los hacemos propios, nos vamos a involucrar. Entonces, yo creo que esa es un poquito la mirada del profesor, sin haber estado en su clase, por supuesto. Silvia. Buenas tardes, profesora. No sé si me escucha. Sí, Hola. la escuchamos Ya, bien. qué bueno. Yo soy de Pudahuel, del sector rural de Pudahuel, del sector específicamente de noviciado. Y le planteo lo siguiente. En nuestro sector se están haciendo 5 megaproyectos que están devastando la agricultura y todo lo que tiene que ver con el bosque esclerófico que existe en nuestro sector. Hemos participado varios vecinos y varias agrupaciones para hacer observaciones con respecto a estos proyectos. Pero nos damos cuenta que nuestra participación no es vinculante. O sea, no tiene ningún efecto más que la empresa nos resuelva, nos responda a las observaciones que nosotros realizamos. Si nosotros como comunidad no somos vinculantes y se nos pide que participemos, ¿por qué no existe un gobierno que nos permita que nuestras observaciones y que nuestro estilo de vida sea vinculante frente a estos proyectos? Lo otro, al devastar el sector rural,
nosotros generamos alimentación que nos permitió, por ejemplo, en el invierno, cuando se inundó todo el sur, nosotros surtir a La Vega, Lo Valledor y un montón de ferias libres que como agricultores surtimos. Siento que el Estado no cuida esa agricultura, no cuida esa naturaleza que existe en forma natural, porque a nosotros todavía nos sigue existiendo naturaleza en nuestro sector. Siento también que los capitales de las grandes familias afectan a las comunidades enteras y eso el gobierno no lo toma en consideración. Firmamos un tratado de Escazú que deberíamos seguir y deberíamos preservar la ruralidad, la naturaleza, y no se hace. Entonces es complejo. Y a mí me gustaría que usted nos diera algunos lineamientos para poder hacer o para poder pedir que nuestra opinión sea vinculante o tratar de llegar a que sea vinculante. Eso es, profesora. Muchas gracias. Claro. Mire, Silvia, en realidad, claramente, tal como dices, el problema es complejo, eso es evidente, ¿no es cierto? Y justamente la idea de estos cursos, ¿no es cierto? Y esta información que compartimos y que discutimos es poder generar iniciativas o ideas, ¿no es cierto? Para poder ir mejorando. Ahora, nuevamente, el tema de la gobernanza, ¿no es cierto? Es súper importante. Acá hay varias opiniones en el chat, desde, ¿no es cierto?, que se rechazó una propuesta de constitución ecológica, hasta, ¿no es cierto?, el poco tiempo que lleva el acuerdo de Escazú, y definitivamente hay mucho, siempre hay mucho más de lo que, se podría hacer mucho más, ¿ya? Pero lo que quiero, digamos, como enfatizar es que efectivamente vamos a ir avanzando hacia medidas que nosotros podríamos, ¿no es cierto?, generar, proponer, desde nuestro territorio para poder aportar tanto en medidas de mitigación, adaptación y seguramente también para la toma de decisiones a nivel de los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando hacia ello para que podamos tener, ¿no es cierto?, una respuesta a esta demanda que es súper válida que nos hace Silvia ahora en esta clase. Entonces, quiero avanzar sobre medidas en general de mitigación, que son estas acciones para reducir y limitar las emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, y la adaptación, que son estas acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y está por una parte mitigación, eficiencia energética, energías renovables, ¿no es cierto?, mejora en los procesos industriales, en este caso electrificación, por ejemplo, transportes eficientes, etc. Y por acá, en el caso de medidas de adaptación, estamos hablando de, ¿no es cierto?, instalaciones, obras de infraestructura más seguras. Y acá hay un tema importante que alguien mencionó, la restauración paisajística. Vamos a volver sobre esto porque es parte de lo que nos convoca hoy día, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Cultivos flexibles, ¿no es cierto?, que sean estacionales, por ejemplo. Todos queremos comer tomate todo el año y nadie se queja de eso, pero ¿cuál es el costo de producir tomates todo el año? Bueno, ¿cierto? Entonces cuando decíamos, todos somos parte del problema, sí, pues, fantástico, ¿no es cierto?, si podemos comer frutilla en el invierno, pero la frutilla invernal tiene un costo, ¿no es cierto?, adicional en términos climáticos, que es la producción en invernaderos, por ejemplo, ¿ya? Y otros dos puntos súper importantes, como investigación y desarrollo, que eso es algo que los centros de investigación, universidades hacemos bastante para poder ir generando cada vez más, ¿no es cierto?, soluciones viables, factibles de implementar, etcétera. Y por supuesto, educación para poder prevenir, ¿no es cierto?, y evitar, por ejemplo, muertes por crecidas de ríos, etcétera, ¿ya? Entonces, hay varias medidas que se pueden ir adoptando tanto de mitigación como de adaptación. Ahí hay algunas ideas. Y cuando nosotros hablamos de estas medidas, y por eso yo les señalaba lo de la restauración, ¿no es cierto?, de ecosistemas, vamos a entrar directamente a lo que se denominan soluciones basadas en la naturaleza. Y estas soluciones basadas en la naturaleza también se denominan acciones. ¿Frente a qué? A desafíos que enfrenta la sociedad y, ¿no es cierto?, son soluciones que están respaldadas por la naturaleza, son rentables y proporcionan, a su vez, beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios económicos, aumentando la resiliencia climática. Recuerden el concepto de resiliencia que vimos hace un ratito.
Y acá, en este cuadro que ustedes pueden revisar con calma en este link, está en inglés, pero lo vamos a ver porque es bastante sencillo lo que se muestra acá, es agenda en innovación e investigación sobre soluciones basadas en la naturaleza para las ciudades. Y esto también es importante porque uno a veces dice, bueno, pero esto aplica a los bosques. Ok, sí, es cierto, aplica a los humedales, también es cierto. Pero ¿qué pasa en la ciudad? ¿Existe la aplicación o pueden aplicarse desarrollarse soluciones basadas en la naturaleza para la ciudad? Efectivamente sí. Por ejemplo, acá hay metas como mejorar la urbanización sostenible, y esto tiene que ver con implementar un sistema de urbanización que considere soluciones basadas en la naturaleza, que pueden también por su parte mejorar el bienestar en zonas urbanas. También podemos restaurar ecosistemas degradados con soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, en las costas, en zonas costeras. También podemos desarrollar ahora, ¿no es cierto?, soluciones para adaptación y mitigación al cambio climático, mejorando, por ejemplo, el uso sustentable de materia y energía. Acá abajito aparecen algunas metas como, por ejemplo, mejorar el manejo de riesgo y la resiliencia en los sistemas, y esto con soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el valor de los ecosistemas, para darle mayor valor a los ecosistemas y aumentando el secuestro de carbono a través de soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a ver algunos ejemplos en un momento. Si nosotros miramos acá, hay un concepto bien importante que tiene que ver con beneficios, y yo lo subrayé, ambientales, sociales y económicos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué beneficios me da la naturaleza? Bueno, muchos beneficios que están asociados a los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos, por definición, son beneficios que los seres humanos obtenemos de manera directa o indirecta a través de los ecosistemas que están funcionales. Por lo tanto, si un ecosistema funciona tiki-taka, súper bien, no está fuertemente intervenido, nosotros vamos a poder obtener beneficios de ese ecosistema funcional. El problema es que se estima que el 60% de los servicios ecosistémicos globales están degradados o no se manejan adecuadamente. Entonces, estamos frente a un problema. Por ejemplo, tenemos que manejar de mejor manera los ecosistemas, que en este caso se habla de globales, pero pensemos en un ecosistema local. Porque a medida que se pierde la biodiversidad y se van degradando los ecosistemas, se reduce lo que se denomina la biocapacidad, que corresponde al número de hectáreas globales disponibles por persona. ¿Y esto para qué? Para albergar organismos vivos, es decir, vamos perdiendo cada vez más territorio que permita la vida de organismos vivos. Y nosotros somos parte de ese grupo de organismos vivos. Por lo tanto, si nosotros perdemos biodiversidad, degradamos ecosistemas, vamos a tener cada vez menos territorio para poder albergar vida. Y eso evidentemente es peligroso, como la extracción de madera, por ejemplo. Bueno, acá Silvia dice, sí, está bien restaurar lo dañado, pero ¿no sería también considerar no dañar lo que tenemos y dedicarnos a cuidar nuestro pequeño ecosistema? Sí, ambos son correctos. El punto es que, Silvia, tal como decía al principio, la población humana sigue aumentando y tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos y tenemos que seguir funcionando. Mientras no cambiemos radicalmente nuestra manera de vida, vamos a tener que buscar formas en las cuales hacer sostenible el uso de esos recursos. Por lo tanto, es posible, por ejemplo, ¿no es cierto?, intervenir un ecosistema hasta un cierto nivel en donde nosotros no lo vamos a dañar o a reducir su biocapacidad. No vamos a alterar la biodiversidad, pero sí vamos a poder intervenir. Un caso súper clásico es el manejo del bosque nativo. El bosque nativo hoy día se maneja, se puede manejar. ¿Qué significa eso? No es que no lo intervengamos, no es que no saquemos ningún árbol, porque hay árboles que ya están viejitos y que se caen solos. Bueno, podemos manejar el bosque nativo, y hay estudios que indican que si nosotros manejamos muy bien el bosque nativo, podemos generar espacios o claros en esos bosques donde la rapidez de los renovables es mayor, o sea, hay mayor tasa de renovables, es decir, lo estamos incluso ayudando al ecosistema. Entonces, podemos preservar, sí, pero también
tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, de, tal como creo que tú misma dijiste, ¿no es cierto?, alimentarnos. Y por lo tanto, el equilibrio entre ambos es el juego. Ahí está el desafío. La diversidad, la supervivencia humana va a depender de la diversidad, de la gama de organismos que habitan el planeta, ¿no es cierto?, porque nos proporcionan servicios a los ecosistemas. Un ecosistema diverso es un ecosistema sano y por lo tanto un ecosistema sano proporciona más beneficios y funciones y servicios ecosistémicos. Por lo tanto, aquí hay una, digamos, una mirada que tiene que ver con la biodiversidad a la que vamos a volver en un momentito. ¿Ya? Vamos a hablar de ello. El avance en los parques eólicos. Es cierto, los parques eólicos, pero son mucho menos, son intervenciones mucho menos drásticas que otro tipo de, por ejemplo, que las represas. ¿No es cierto? El agua, súper importante. El ciclo del agua, ¿cierto? Hay un ciclo del agua, no es solo el agua, ¿no es cierto?, que va desde la cordillera al mar, sino que hay un ciclo del agua del cual nosotros también somos parte porque hacemos intervención sobre ese ciclo. ¿Ya? Y Cristian comenta sobre la agroforestería que asocia los árboles con los cultivos, con y sin animales. Eso es también, ¿no es cierto?, una manera de manejar los ecosistemas. Y vamos a hablar sobre la captura de carbono en los suelos, que es súper importante porque hay microbiota que es capaz de fotosintetizar y capturar dióxido de carbono, que eso también es sumamente importante y es una manera interesante también de enfrentar o de generar soluciones. Estas soluciones basadas en la naturaleza, de hecho, el Comité Científico del Ministerio de Ciencia lo ha definido y hay un Comité Científico para el Cambio Climático que ha definido en Chile las soluciones basadas en la naturaleza como acciones. ¿Para qué? Para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Y esto, ¿no es cierto?, como desafío para o frente al cambio climático y asegurar la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y también, ¿no es cierto?, minimizar el riesgo de desastres de manera eficaz adaptativa. Y todo esto acompañado del bienestar humano y, ¿no es cierto?, los beneficios que proporcionan los ecosistemas y la biodiversidad de estos ecosistemas. Acá Ana comenta que en el Parque Santuario de la Naturaleza, en Lo Barnechea, instalaron fogones debajo de los nativos. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que no está muy bien pensado, ¿cierto? Entonces, a no ser que estos fogones tengan un sistema que permite, ¿no es cierto?, que la llama no pueda alcanzar al bosque. De hecho, el tema de los incendios no es menor y es un punto que también vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Ya? Esta definición de soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto?, implica que todas las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático tienen que considerar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, tal como vimos anteriormente, porque tienen un valor intrínseco y también incluyen, ¿no es cierto?, criterios económicos, culturales y sociales. No es solo la naturaleza por la naturaleza, sino que también la naturaleza ahora con una mirada de que nosotros somos parte de ella y por lo tanto también podemos hacer uso de ella, pero tenemos que gestionarla de manera sostenible, considerando, ¿no es cierto?, el concepto de sostenibilidad que es súper importante, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con desarrollo, pero que no vaya a comprometer los recursos para las generaciones futuras. ¿Ya? Rocío pregunta si debería estar regulado en el plan de manejo del santuario. Yo lo desconozco, eso obviamente es parte de la gobernanza, ¿no es cierto? Y habría que a lo mejor preguntarlo en la misma municipalidad, pero es un tema que yo creo que perfectamente se puede levantar a nivel de municipalidad. Entonces, si hablamos de biodiversidad, ¿no es cierto? Y de soluciones basadas en la naturaleza, en Chile, ¿se han identificado? Sí, se han identificado. Y de hecho, acá, ahí vuelvo sobre ti, Leonora. Voy a cerrar con esto. Se han identificado y se han listado 27 soluciones basadas en la naturaleza que tienen potencial para captura de carbono y esto en toneladas, gigatoneladas de carbono por año. Y acá están los bosques, la agricultura tiene un menor impacto, los humedales curiosamente se desconoce, por lo tanto hay harta investigación que hacer ahí. Áreas protegidas ayudan bastante. Dentro de las ciudades se ha hecho poco, pero las ciudades pueden aportar muchísimo. Y en el océano también
hay algunos datos, pero son escasos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad todavía nos falta mucho que aprender sobre este concepto de soluciones basadas en la naturaleza para, ¿no es cierto?, enfrentar el cambio climático. Y acá vuelvo sobre lo que estaba comentando antes Leonora. Hola Leonora, qué bueno verte acá. En Macul estamos, dice, en proceso de elaborar la primera ordenanza ambiental de la comuna. Fantástico. En tu experiencia, ¿qué aspectos fundamentales deberíamos considerar que no pueden faltar? Estamos en etapa de la revisión de la propuesta sobre urbanización sostenible y son una comuna efectivamente absolutamente urbana. Vamos a volver sobre eso. De hecho, hacia el final vamos a dar ahí algunos tips porque vamos a hablar de biodiversidad urbana, que eso es súper importante, porque si hablamos de biodiversidad, uno siempre lo asocia a los bosques, ¿no es cierto?, los bosques prístinos, uno siempre se imagina algo que está fuera, que uno ve de fuera, ¿no es cierto?, donde va a visitar, qué sé yo. Pero en realidad, ¿no es cierto?, esto está dentro de también el entorno que es urbano. Entonces, nosotros también podemos trabajar con esa biodiversidad y ese ecosistema urbano, porque aunque no lo crean, existe un ecosistema urbano, ¿ya? Acá una reflexión de Angélica sobre la forma de cambiar la relación con el planeta debido a este crecimiento exponencial de la población y un control de población global, por ejemplo, al menos por un tiempo. La verdad es que eso, desde el punto de vista ético, es un poquito complejo. Yo optaría más bien por una educación y un buen manejo de los recursos, pero evidentemente eso es algo que también se puede discutir. Bueno, vamos entonces a la biodiversidad. ¿Y qué es lo que es esta biodiversidad o diversidad biológica, como muchos de ustedes y muchas lo han escuchado? Es nada más y nada menos que la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente que están incluidos, ¿no es cierto?, entre otras cosas, y donde están incluidos, ¿no es cierto?, los ecosistemas terrestres, marinos, otros ecosistemas acuáticos no marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Y esto entonces está asociado a la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y las de los ecosistemas. Esto es una definición del Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica. Y ese instrumento, este convenio, es un instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de estos beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Esto fue ratificado por 196 países, incluyendo Chile. Por lo tanto, nosotros, sí, de hecho los links están todos en la presentación, Matías, y después cuando ustedes la tengan pueden acceder a ello. Independientemente de eso, yo les puedo enviar también un apartado de solamente links. Así que ahí pueden ir mirando después la presentación y pueden ir digamos, informándose más profundamente, ¿ya? La USACH tiene cursos de humedales para comunidades indígenas, no específicamente para comunidades indígenas, pero sí yo sé que, al menos en esta facultad, había, o no sé si está vigente, un diplomado que tiene que ver con humedales. Entonces habría que ver cuál es la oferta académica en ese sentido. Yo desconozco si esto está directamente relacionado con comunidades indígenas, ¿ya? Bueno, acá una serie, ¿no es cierto?, de diferentes ecosistemas. Algunos de ustedes, ¿no es cierto?, se sentirán más o menos representados frente a esta figura y estos ecosistemas. Entonces, la biodiversidad es súper importante. De hecho, en Chile hay características geográficas que son sumamente interesantes para el desarrollo de una biología particular, con una gran variedad de especies. De hecho, Chile alberga alrededor de 31.000 especies nativas. En la zona centro y sur es uno de los 35 puntos calientes o llamados hotspots mundiales de biodiversidad, porque hay muchas especies endémicas. Y acá está la definición de especies nativas, que son originarias del lugar donde habitan, pero también pueden existir de forma natural en otros lugares. Pero las endémicas son aquellas que habitan un determinado territorio y no se les puede encontrar de forma natural en otra parte del mundo. Esto es único. Flamenco chileno, pingüino de Humboldt, por ejemplo. Y también están las especies exóticas con las que nosotros convivimos. Por ejemplo, la avispa, el salmón plateado. Son especies foráneas introducidas en Chile, ¿no es cierto?, por seres humanos de manera intencional o voluntaria. Entonces, la biodiversidad en Chile es importante
y por lo tanto los servicios ecosistémicos también son relevantes, ¿ya? De hecho, Andrés aquí complementa, gracias, con el dato de que el mayor endemismo está representado por anfibios y por reptiles. Y esa diversidad, ¿no es cierto?, y ese ecosistema que genera, ¿no es cierto?, se genera gracias a esta diversidad o biodiversidad biológica, ¿no es cierto?, perdón, diversidad biológica Profesora, o biodiversidad. ¿Sí, Andrés? sí, lo que pasa es que se tiende a, cuando se habla de biodiversidad, a hablar de flora y fauna, Ujú. y nos olvidamos de los otros. En su definición habla de todo ser vivo, pero en general se tiende a hablar de flora y fauna, dejando de lado la funga, los microorganismos, y también son parte de la biodiversidad. Ahora, en el último tiempo, he estado viendo y escuchando más que se incorporan los hongos dentro del concepto de biodiversidad. Los que estamos más en el tema sabemos que biodiversidad comprende todo, pero cuando incluso en instancias de educación ambiental, como que se tiende solamente a quedarse en la flora y la fauna. No sé si De hecho, coincide conmigo. justamente, completamente de acuerdo, y normalmente nosotros no hablamos de lo que no vemos, ¿no es cierto? Y como la microbiota, ¿no es cierto?, no se ve, muchas veces la dejamos afuera. Pero justamente ahora en esta, y tal como muestro acá, la definición esta del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica habla de este complejo dinámico de comunidades vegetales, tanto animales y de microorganismos y su medio no viviente, que interactúan como una unidad funcional. Entonces, la definición de ecosistema, ¿no es cierto?, involucra o incluye a esta microbiota, a estos microorganismos. Pero completamente de acuerdo en que siempre se les deja, ¿no es cierto?, de lado. Y acá vamos a ver entonces este concepto ya en un cuadrito. Acá hablamos de un ecosistema, y este ecosistema está, como ustedes saben, la mayoría, ¿no es cierto?, conformado por lo que llamamos el biótopo y la biocenosis, en donde el biótopo corresponde a todos aquellos elementos, ¿no es cierto?, no vivos o abióticos, y la biocenosis por todos aquellos elementos vivos o bióticos. De hecho, aquí, en este cuadrito, no están los microorganismos, pero sí deberían estar, porque son organismos vivos, ¿ya? Entonces es solamente para poder entender las definiciones y aunar, ¿no es cierto?, el lenguaje para que después entendamos de lo que vamos a hablar en la última parte. Entonces, esta diversidad de ecosistemas y biodiversidad, ¿no es cierto?, es sumamente importante, porque que exista una gran variedad de ecosistemas también hace que exista una gran biodiversidad. Y en función del tipo de ecosistema, ya sea acuático, terrestre, mixto, artificial, ¿no es cierto?, las especies que se van a encontrar en cada uno de ellos van a ser, ¿no es cierto?, las que se pueden desarrollar con esos factores abióticos o físico-químicos que van a condicionar ese ecosistema. Por ejemplo, acá están ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. Y dentro de los naturales tenemos los terrestres, ¿no es cierto?, los acuáticos, dentro de los acuáticos marinos, de agua fresca, y dentro de agua fresca también podemos definir los que están asociados a ríos, por ejemplo, lagunas, etc. Pero lo que quiero enfatizar acá es la existencia de ecosistemas artificiales que son, ¿no es cierto?, ecosistemas que están construidos por el ser humano, ¿ya? Ahí vamos a tratar de todos intervenir para que, ¿no es cierto? Y si no, bueno, ojalá podamos a lo mejor seguir más adelante. Entonces, ¿qué es lo que es un ecosistema artificial? Y aquí ya quiero entrar un poquito, ¿no es cierto?, en terreno para quienes están asociados a sitios en donde, porque todos vivimos dentro de un pueblo, una ciudad, ¿no es cierto?, en una zona que está parcialmente urbanizada o completamente urbanizada. Y este ecosistema artificial corresponde a un ecosistema también llamado antrópico, cuyo ambiente ha sido intervenido por los seres humanos. Y existen los ecosistemas urbanos, que son los asentamientos urbanos, los ecosistemas agropecuarios agrícolas, que también, ¿no es cierto?, son un ecosistema artificial porque han sido intervenidos por el ser humano para abastecer de alimentos, y también ecosistemas, por ejemplo, embalses o presas para obtener y almacenar recursos naturales, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Existe entonces, y por tanto, lo que se denomina un ecosistema urbano, ¿ya? Y en este caso, este ecosistema urbano corresponde a una comunidad biológica que incluye poblaciones humanas densas que tienen además una infraestructura. O sea,
este sistema, este ecosistema tiene infraestructura, que son las calles, las casas, los edificios, drenajes, etcétera, ¿no es cierto? Y esto ha desplazado a comunidades y ecosistemas que son preexistentes. Son estructuras complejas que resultan de la interacción entre el ser humano y su entorno, por lo tanto es un ecosistema propiamente tal. Y aquí, a ver si reconocen estas dos fotos de abajo, para quienes son de la región. ¿Cuál es la de la izquierda y la de la derecha? A ver si alguien reconoce su propio ecosistema urbano, porque seguro que hay gente de esas regiones. Por acá tenemos región de la Araucanía, Temuco, Temuco, y por acá ya tenemos tomada desde el Cerro Ñelón. Exacto, y acá al ladito tenemos Conce, de hecho, en Concepción esto es una laguna artificial que está ahora considerada un humedal artificial, ¿ya? Y eso también es importante. Entonces, cuando de pronto, ¿no es cierto?, nos preguntamos qué podemos hacer, bueno, por ejemplo, nosotros podemos pedir, y a lo mejor en el plan regulador, y un poco respondiendo a lo que había preguntado Leonora anteriormente, ¿no es cierto?, cuando estamos entregando estas directrices, ¿no es cierto?, podemos dar ideas. Bueno, a lo mejor la construcción o el levantamiento de ecosistemas que son, por ejemplo, humedales artificiales dentro de la zona, que podrían favorecer, porque son servicios ecosistémicos. Las plazas de bolsillo, por ejemplo, son súper interesantes como ecosistemas que también pueden ser ecosistemas utilizados para la educación ambiental. Acá tenemos Santiago, ¿no es cierto?, y abajo quinta región, Valparaíso. Entonces son todos ecosistemas urbanos. Y nosotros vivimos en estos ecosistemas urbanos, en estos medio ambientes que están construidos, que se llaman en inglés built environment, que son paisajes alterados y que están cambiando rápidamente porque el ser humano los interviene. Y son un importante impulsor de cambios en la biodiversidad porque modifican tanto el uso como la cobertura de suelo. Por lo tanto, aquí tenemos que tener ojo y nuevamente vuelvo sobre uno de los comentarios. Alguien comentaba, ¿no es cierto?, que se estaban construyendo, creo que en Pudahuel, ¿no es cierto?, caminos, carreteras. Bueno, evidentemente eso tiene que tener un estudio y una evaluación de cuál es el impacto sobre la biodiversidad, ¿no es cierto?, de la zona, porque va a modificarse tanto el uso como la cobertura del suelo. Entonces, son aspectos que deben ser considerados. Y cuando alguien les pregunta, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque vamos a alterar el paisaje, porque vamos a construir un sistema, un medio ambiente. Construyámoslo de buena manera, como lo que ocurre en algunos lugares, por ejemplo, en algunos países del mundo, en donde las autopistas, por ejemplo, pasan, pero sobre la autopista se construye, ¿no es cierto?, una pasarela para que los animales silvestres transiten sin ningún problema. O sea, pensemos más holísticamente, pensemos en el ecosistema y en la biodiversidad que está albergada en ese sitio. Esto es lo que pasa en el Cerro San Cristóbal. Y acá tenemos una intervención importante y un paisaje del cerro alterado fuertemente, que evidentemente genera erosión y, ¿no es cierto?, va a generar, por ejemplo, escorrentía con aguas lluvias. Por lo tanto, hay que pensar y repensar, ¿no es cierto?, este paisaje. La fragmentación de hábitat es una problemática asociada a estos medio ambientes construidos, que es lo que comentaba Andrés. Por ejemplo, pasarelas para animales sería súper interesante, ¿no es cierto?, plantearlo. De hecho, eso se puede plantear si nosotros estamos teniendo la posibilidad de intervenir en un plan regulador de alguna municipalidad, ¿ya? Entonces, podemos plantearlo y podemos también argumentarlo, ¿ya? Bueno, la biodiversidad urbana existe y eso también es súper importante. Hay variedad, hay variabilidad de los organismos vivos, ¿no es cierto?, y de los sistemas ecológicos que están en una ciudad. Y esto está asociado a factores biogeográficos, antropogénicos y con una fuerte influencia de estos últimos, es decir, el ser humano fuertemente afecta a esta biodiversidad. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un parque, el parque forestal, creo que es el parque forestal, y acá tenemos, ¿no es cierto?, la biodiversidad de aves que nosotros podemos encontrar en una zona urbana cualquiera. Y de hecho, si nos detenemos a mirar, y a lo mejor si trabajamos con niños o a lo mejor con grupos de personas, podríamos hacer una observación de aves y nos daríamos cuenta que la diversidad es bastante importante en ese grupo de organismos. ¿Por qué es importante? Porque va a contribuir a la capacidad de una ciudad para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes y a mantener un ecosistema equilibrado. Por eso es que es súper importante conservar y generar, ¿no es cierto?, por ejemplo, tal como dice Lisa, ¿no es cierto?, corredores biológicos que nos permitan entonces mantener esa biodiversidad urbana.
Los servicios ecosistémicos de las áreas verdes protegidas y los cuerpos de agua son críticos, mejoran la calidad del aire, garantizan mayor calidad y disponibilidad de agua en acuíferos y en embalses. Se protegen los deslizamientos de tierra, por ejemplo, lo que comentaba sobre el Cerro San Cristóbal, reduce el riesgo de erosión, minimiza el riesgo de eventos extremos, apoya a sistemas alimentarios urbanos sostenibles, por ejemplo, ¿no es cierto?, estos huertos urbanos, que son súper importantes, pero que por alguna razón las municipalidades no los impulsan fuertemente. Previenen o ayudan a prevenir enfermedades, regular animales que son a lo mejor ponzoñosos, ¿no es cierto?, venenosos, promueven el confort térmico, eso es súper importante, ya lo voy a comentar, promueven la calidad de vida y bienestar de la población y generan conciencia sobre la convivencia sobre otros seres vivos, lo que no es menor. ¿Ya? Aceptar la diversidad biológica también permite aceptar la diversidad humana, por lo tanto nos permite convivir de mejor manera. Desgraciadamente, ¿no es cierto? Y como un hecho, no sé si desgraciadamente, pero como un hecho de la causa, el 50% actualmente de la población mundial vive en ciudades. Y es ahí donde se toman las decisiones que van a impactar en la vida diaria. Por lo tanto, los centros urbanos son súper importantes, ¿no es cierto? Y justamente la infraestructura verde es también fundamental respecto a la infraestructura gris. Porque el cambio climático y la biodiversidad no conversan amablemente. De hecho, la desertificación provocada por cambio climático, tal como se ve acá, ¿no es cierto?, afecta la diversidad de manera negativa. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que esta trilogía no es una trilogía, ¿no es cierto?, que vaya a ser positiva desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Hay cambio climático? Sí, lo aceptamos, perfecto. ¿Esto puede generar pérdida de biodiversidad? Sí, y por lo tanto tenemos que pensar cómo lo enfrentamos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las soluciones basadas en la naturaleza. Y acá se muestra efectos del calentamiento global sobre la biodiversidad y son especies que se prevé que pierdan más de la mitad de su área de distribución hacia el 2100. Y aquí las que se ven más afectadas, fíjense que son los insectos, después siguen las plantas y los vertebrados con temperaturas mayores o un alza de temperatura de 3,2 grados Celsius. 1,5 ya afecta y las plantas se ven bastante afectadas. ¿Ya? Entonces, sí hay un efecto importante sobre el calentamiento global asociado al cambio climático y esto es relevante porque casi el 25% de las especies nativas de Chile son endémicas, o sea, solamente se encuentran en un rango de distribución geográfica. 63% de los reptiles, alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, afirmaba esto, y anfibios, el 50% de las plantas, 11% mamíferos, 55% de peces de aguas continentales y aves en un 2%. Por lo tanto, tenemos que preservar esta biodiversidad frente a este riesgo asociado al cambio climático. ¿Y cómo? Soluciones basadas en la naturaleza, y aquí ya entramos a la última pata de esta conversa, en donde vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿ya? Y esto los voy a mencionar, voy a dar otros ejemplos ya un poquito más profundos, para que tengamos idea de cómo podemos nosotros a lo mejor hacer un aporte, hacer una sugerencia. Protección y restauración de arrecifes de coral. ¿Ya? Para quienes están en zonas, por ejemplo, ¿no es cierto?, costeras, los arrecifes de coral son saludables, disipan, ¿no es cierto?, energía a las olas, brindan protección. No tenemos grandes arrecifes de coral en esta zona, pero sí hay biodiversidad, ¿no es cierto?, marina, que hay que proteger. Patricia comenta que en Tiltil hay inversión de parques fotovoltaicos en grandes extensiones de suelo donde antes eran fundos o desarrollo de agricultura local. Estoy súper de acuerdo, y aquí hay un tema no menor. O sea, si nosotros vamos a instalar, por ejemplo, granjas solares, bueno, que esas granjas solares estén a lo mejor rodeadas de un parque de vegetación que permita captura de dióxido de carbono. Si nosotros vamos a dejar las granjas solares en el peladero donde siempre ha estado, bueno, evidentemente lo que estamos haciendo es derrapar el suelo, ¿no es cierto?, cambiar el uso del suelo, y al mismo tiempo estamos limitando el crecimiento de microorganismos que eventualmente podrían estar fijando dióxido de carbono, como son las cianobacterias de suelo. Otro ejemplo es mantener vivos los bosques. Los bosques son súper importantes, y aquí sí que ya estamos hablando de algo que podemos nosotros, ¿no es cierto?, abordar, implementar.
Bosque, por ejemplo, pequeños bosques, si no es necesario tener un bosque de miles de hectáreas. Nosotros también podemos generar, ¿no es cierto? Y ahí la infraestructura urbana o la infraestructura local verde está focalizada también a la construcción de, por ejemplo, pequeños parques, como les decía, de bolsillo, bosques pequeños también, ¿no es cierto? Acá se menciona la protección de los pomponales, perfecto, ¿no es cierto? Que es súper importante, eso lo comenta Ana. Y acá al final se habla de construcciones de ciudades más verdes. Y hacia allá quiero dirigirme en el sentido de la infraestructura urbana, porque el desarrollo urbano, si bien es cierto, reemplaza bosques y humedales, nosotros también podemos incorporar infraestructura verde que permita de alguna manera compensar o mitigar ese efecto de el cambio de uso de suelo. Las algas también son sobreexplotadas, estamos completamente de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de humedales. Yo le mostraba recién una foto de un humedal, ¿no es cierto?, construido en Concepción. Se pueden construir humedales y eso es algo que va a fortalecer enormemente la infraestructura verde de cualquier ciudad. Y los humedales son súper importantes, ¿no es cierto?, para captar y almacenar dióxido de carbono, pero además son barreras naturales contra marejadas, tsunami, son fundamentales en el ciclo del agua. Y aquí yo les muestro este humedal que es del estero Coihueco, que hace poquito fue declarado humedal, y también lo mismo con el estero Puangue en La Higuera y el río Maipo, que también fueron declarados hace poco humedales, y de hecho en Chile existe un programa muy importante, nacional de protección de humedales, y aquí se muestra en la infografía lo que los humedales existentes hasta el 2022, hoy día son más, de hecho, y estamos hablando de 40 humedales. Falta. ¿Podrían ser muchos más? Sí, absolutamente. Y en eso se está, la institucionalidad está fuerte trabajando en eso. ¿Ya? Cuando decimos, ¿no es cierto?, que de repente no se hace nada es porque a lo mejor no lo estamos viendo, pero por ejemplo la protección de humedales es fundamental. Alguien podría pensar que no es relevante, es muy relevante en relación a lo que estamos conversando hoy día. Desconozco cuáles son los requisitos para declarar un humedal. Tiene que ver con el requisito, digamos, los desconozco en términos así como de la normativa, pero sí se requiere, ¿no es cierto?, contar con una cierta biodiversidad y justificar justamente el servicio ecosistémico que el humedal puede entregar. Así es que eso, digamos, se podría revisar justamente acá en el Programa Nacional de Protección de Humedales, en donde están las normativas asociadas a ello. Los bosques, súper importantes. Los bosques pueden servir para captura de dióxido de carbono, eso lo sabemos, pero también para controlar y capturar material particulado, sobre todo en zonas que son zonas urbanas. Y acá tenemos una foto de la senda Darwin, esto es en Chiloé, en donde hicieron un estudio de la medición de captura de dióxido de carbono de bosque nativo y se encontró que algunas especies de este bosque nativo capturaban mucho más eficientemente el dióxido de carbono versus bosques que eran de especies introducidas como de eucaliptos, por ejemplo, o de pino. Y aquí vemos infraestructura urbana. Lo que vemos acá es, ¿no es cierto?, un panel de plantas que pueden ser también musgos y que están capturando. Y aquí uno se puede sentar, ¿no es cierto?, y respirar su aire puro. Esto es infraestructura urbana y es infraestructura urbana verde que también se puede incorporar. Y lo podemos hacer. De hecho, se sabe que el bosque nativo que rodea Santiago ayuda a reducir la contaminación en un 10%. Si la conservamos, evidentemente vamos a tener, ¿no es cierto?, una mejor calidad de aire en una región metropolitana cada vez más contaminada. Y aquí lo que se ve son el bosque nativo en verde oscuro, ¿no es cierto?, y en amarillo, que aquí por este sector se ven algunas plantaciones que son forestales en la región metropolitana. Uno dice, bueno, ¿hay harto bosque nativo? Sí, hay harto bosque nativo, pero no es suficiente. Tenemos que conservarlo y evitar que, sobre todo la urbanización, ¿no es cierto?, vaya a degradarlo. Les hablaba de los incendios. Y acá hay un tema muy importante. Se han hecho estudios sobre la inflamabilidad de los árboles. Por ejemplo, se sabe que los eucaliptos, ¿no es cierto?, tienen ciertos componentes químicos como terpenos, ¿no es cierto?, que son mayoritarios versus los que existen en el aromo y el peumo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, son más inflamables, porque los terpenos son aceites esenciales que son altamente inflamables. Pero por otra parte, también el eucalipto tiene un mayor poder calorífico respecto a, por ejemplo, el quillay, y por lo tanto el quillay tiene menos predisposición a encenderse
y capacidad de liberar calor. Entonces, cuando nosotros planificamos bosques, cuando planificamos, por ejemplo, infraestructura urbana verde, es sumamente importante considerar, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a poner ahí. Y acá hay un argumento que permite, ¿no es cierto?, minimizar el riesgo de los incendios que todos sabemos que son devastadores, ¿no es cierto?, y que son muy frecuentes en esta época. Recién les comentaba sobre esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la infraestructura verde y la temperatura. Hoy día estamos viviendo olas de calor, ¿no es cierto?, cada vez más importantes. Si nosotros miramos este cuadrito, vemos una variación acá en grados Fahrenheit y acá en temperatura en grados Celsius, que va desde 30 grados Celsius, donde tenemos acá una zona que está periférica. Pensemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Melipilla, ¿ya? Donde hay algunos cultivos, ¿no es cierto? Después nos vamos acercando a zonas más residenciales, en donde hay áreas verdes, ¿no es cierto?, que permiten también disipar un poco el calor, pero si nos vamos directamente a donde solo hay infraestructura gris, edificios y cemento, las temperaturas pueden ir hasta a los 32 grados Celsius o más. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros podemos bajar la temperatura de las ciudades y mitigar ese efecto, ¿no es cierto?, de altas temperaturas hasta en un 2% si nosotros vamos a plantar árboles o generar, por ejemplo, plazas de bolsillo, ¿no es cierto?, o lugares que sean como más poblados por árboles, especies que son capaces de capturar dióxido de carbono y mantener adecuadamente la temperatura. Y esto es, ¿no es cierto?, un servicio de ecosistémico de las plantas, microorganismos asociados, pero está considerada una solución basada en la naturaleza. Entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos que esta infraestructura verde es un enfoque que tiene un eje estratégico que son la planificación territorial y la sustentabilidad ambiental. Entonces, infraestructura verde para la ciudad y los centros urbanos es sumamente importante. No sé, Roberta, a qué estudio te refieres, pero ahí estaba creo que estaba no me acuerdo si estaba la referencia, pero se las puedo enviar. Y es súper importante esta infraestructura verde en relación a la planificación de territorio y la sustentabilidad ambiental. Y es una respuesta tanto de las comunidades, ¿no es cierto?, organizadas, como quienes estamos acá, de los municipios, que también hay hartas personas de los municipios, y de los gobiernos en última instancia para enfrentar la crisis climática, mejorar salud pública, disminuir segregación social y proteger la biodiversidad. O sea, tiene muchos beneficios. Y este sistema interconectado de espacios verdes diversos va a tener una variedad de funciones y beneficios, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la agricultura urbana, como yo les decía, los huertos urbanos, paredes verdes, ¿no es cierto?, bosques urbanos, calles que están más, ¿no es cierto?, arborizadas. Acá también se muestra en la ciudad propiamente tal, estos son sitios, centros más suburbanos, techos verdes, diseño urbano que sea sensible y que contemple o incorpore la infraestructura verde, siempre. Entonces, cuando hay un proyecto arquitectónico en cualquier lugar, bueno, lo primero que yo preguntaría es como, ¿dónde está la infraestructura verde en este proyecto? ¿Ya? Y eso es algo que se puede exigir, ¿ya? Parques, jardines, campos de golf, por ejemplo, también son parte de la denominada infraestructura verde. Una buena construcción de edificios, ¿no es cierto?, una arquitectura urbana que sea sustentable también es fundamental. Y en última instancia, y aquí ya vamos cerrando, porque vamos así como a hacer un poquito de reflexión, la supervivencia humana va a depender de la diversa gama de organismos que habitan el planeta gracias a los servicios de los ecosistemas. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de los servicios ecosistémicos, que a su vez son las fuentes de las soluciones basadas en la naturaleza. Y estos servicios son los beneficios que obtenemos de los ecosistemas de manera directa o indirecta, ya sean, ¿no es cierto?, ecosistemas terrestres o acuáticos, como se muestran en estos monitos. Y aquí los dejo con reflexiones. Quienes toman decisiones claves y que afectan, ¿no es cierto?, positiva o negativamente la biodiversidad viven en las ciudades. Por lo tanto, hay que sacarse un poquito el chip, ¿no es cierto?, de la ciudad y justamente, ¿no es cierto?, privilegiar, tal como dice Rocío, ¿no es cierto?, las plazas, lo verde sobre el cemento, sin que eso implique pérdida de un espacio urbano. Una plaza, ¿no es cierto?, llena de cemento, una plaza de cemento,
a lo mejor es más fácil de mantener, es más segura, ojo con eso, también es súper importante. De hecho, hay muchas plazas que fueron efectivamente, como prácticamente, ¿no es cierto?, rediseñadas de cero, con mucho cemento, debido a un tema de, básicamente, seguridad. Entonces siempre tenemos que estar conversando con las necesidades que existen y con, ¿no es cierto?, las inquietudes que tiene la población. Si la gente está preocupada por la seguridad, a lo mejor no van a querer tener un bosque frente a su casa o en una plaza, porque no les da seguridad. Bueno, no pongamos un bosque, pongamos plantas, ¿no es cierto?, y diseñemos de manera que los espacios sigan siendo igualmente amplios y que generen una sensación de seguridad, ¿ya? Eso también hay que considerarlo. Árboles que parecen plumeros, árboles que se cortan, ¿no es cierto?, excesivamente, etcétera. Mal tratamiento, ¿no es cierto?, de los árboles. Andrés, te doy la palabra enseguida porque quiero cerrar con estas reflexiones. Nos falta comprender y la importancia de la biodiversidad para poder generar y desarrollar mecanismos de gobernanza efectivos que permitan gestionar los impactos de las ciudades sobre la biodiversidad y al revés, ¿no es cierto?, el impacto positivo de la biodiversidad sobre las ciudades. Y necesitamos educar y formar especialmente a las generaciones futuras, a nosotros mismos. Y con eso entonces ya voy abriendo la palabra. Andrés tenía ahí algo que comentar. Sí, bueno, lo primero, agradecer la exposición, muy interesante, muy buena. Y lo que quería señalar es que muchas veces, bueno, uno ve todo lo que nos ha planteado es como lógico, uno se pregunta por qué no se hace. Últimamente hemos estado, gracias a las redes sociales, enterándonos de, no sé, grandes extensiones en las ciudades con cemento, sin ningún árbol, sin ningún área verde. Las planificaciones de repente son nefastas en ese sentido, y cuando efectivamente hay zonas que destinadas a áreas verdes son mal manejadas. De hecho, yo observo áreas verdes que se está sembrando pasto, se están plantando especies en épocas de mucho calor, entonces esas áreas verdes van directo al fracaso. El manejo, usted lo decía, el manejo de los árboles, el riego efectuado. El otro día pasando por Temuco, uno de los días más calurosos, estaban regando a las 12 del día, entonces mucha ineficiencia, mucho desconocimiento, muchas malas decisiones. Las áreas verdes son establecidas en suelos muy malos, muy delgados, sin materia orgánica, etcétera. Entonces, de repente hay decisiones que son muy simples, pero que no se hacen. Sí, completamente de acuerdo. O sea, tal vez, digamos, dentro de lo que podemos, voy a dejar de compartir acá, de lo que podemos sacar como conclusión, ¿no es cierto?, es que pareciera ser que se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que aquí lo fundamental es justamente lo que usted... Profesora, estamos con problemas de señal. No se alcanzó a escuchar lo último. No sé si puede repetirlo. No sé si se... Sí. necesidad No, profesora, seguimos con problemas de señal. No se entiende la idea, perdón. Está como con... Si quiere apague la cámara para intentar que a ver si se puede... ¿Ahí mejor? ¿Se escucha mejor? Ahí mejor un poco. Sí, ahí sí. Ya, ok. Entonces lo que decía es que la organización es sumamente importante porque hacerlo de una persona de repente no tiene mucho efecto, pero tal como ustedes, ¿no es cierto?, están participando de organizaciones sociales, es sumamente importante. Y quería darle la palabra a Elena Berrío y a María Eugenia, que tenían la mano levantada, no sé si se quedó de antes o quieren hacer alguna observación o un comentario. María Eugenia estaba... Ya, perfecto. María Eugenia, Hola. entonces luego lo haremos. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí.
Ya. Buenas Sí, tardes, profesora. Buenas tardes a todos los que están presentes. Mire, yo creo que acá... ¿Te silenciaste, por si acaso? Ay, hola. ¿Ahí sí? Ahí sí, Ya. sí, ahora sí. Decía que muy agradecida por el tema de las soluciones naturales para todo este cambio climático. Yo creo que el gran, digamos, núcleo de la cuestión está en la educación y realmente yo siento que no se está haciendo lo suficiente porque uno ve la vida cotidiana como en los liceos o escuelas se tira basura y hay uno o dos encargados del medio ambiente, uno o dos conscientes que van de atrás recogiendo o tratando de enseñar, cuando tendría que ser una costumbre de todos. Como que lo nuestro no ha entrado en nuestro cerebro ni en nuestro corazón. Eh, si fuera que nosotros ensuciamos nuestra casa, todos andaríamos preocupados por eso y no lo permitiríamos. Pero cualquiera puede ensuciar una plaza, cualquiera puede ensuciar un establecimiento público y nadie se hace cargo. O que se sequen los árboles que están recién plantados porque nadie lo riega y estando plantado, por ejemplo, afuera de tu casa, ¿no? La otra cuestión, lo de la gobernanza participativa, de todos estos proyectos que están empezando a aparecer, sobre todo acá en el sur, que están empezando a minar nuestros bosques, nuestros espacios naturales. eh, y fíjense ustedes nomás en los parques eólicos. Miren cómo nos han metido a través de mensajes subliminal las imágenes de bosques, como bosque, como algo natural, esos molinos de viento en distintas imágenes, en distintos lugares, sean las películas, sean la propaganda en los juegos para los chicos, de distintas maneras. De tal manera que nos están enseñando a naturalizar eso que no es natural. El país necesita recursos económicos, pero tampoco que se vayan al chancho con la cuestión, porque realmente nos están dejando... La señora hablaba, la profesora hablaba de los bosques de bolsillo. Bueno, por favor, lo de los humedales artificiales, ¿por qué tenemos que empezar a fabricar cosas artificiales cuando lo que primero tenemos que resguardar es lo natural? Entonces, yo creo que el quid de la cuestión está en el sistema educativo y no se le está dando la importancia suficiente. Ese sería mi aporte que yo quiero hacer y agradecer la hermosa charla de la profesora. Gracias, María Eugenia. Súper. Lorena. Sí, hola, ¿qué tal, profesora? Bueno, primero que todo, gracias por el espacio de diálogo. Voy a repetir lo mismo que escribí en el chat. Para las siguientes presentaciones sería bueno que los compañeros que intervienen muchas veces en el espacio para hacer reflexiones también se moderen para que otros podamos participar, porque lo contrario también eso resulta muy violento, el no permitir la palabra de los demás, entendiendo lo agotado del tiempo. Yo lo que quiero volver a repetir un poco es cómo trabajamos, profesora, desde los espacios académicos donde se legitimiza el conocimiento y donde muchas veces se puede aportar para las transformaciones políticas, en lo que tiene que ver con mecanismos, cómo trabajar los principios de gobernanza participativa y que no solamente sean o sigan siendo ornamentales. Estos espacios de diálogo que tenemos nosotros ahora son muy importantes. Creo que cada uno cuente los conflictos medioambientales es un poco trágico, pero finalmente es el gran diagnóstico que tenemos todos y también tenemos hasta cierto punto un sentimiento de impunidad al darnos cuenta que solo somos una sociedad organizada en un territorio determinado, pero que no logramos transformar las políticas públicas. Entonces, ¿cómo nosotros desde el ordenamiento territorial, un poco agarrando las ideas de los compañeros cuando hablan de generar ordenanzas municipales, cómo los CAP, que no son del todo vinculantes y muchas veces son solamente generados adeos para poder tener una certificación por SCAM y tener otros recursos por parte de un municipio,
pero que no son transformadores, ¿cómo los podemos intencionar? Entendiendo que hoy día se trabaja bajo una agenda de gobernanza internacional. O sea, el estándar Chile no lo cumple. Y no lo cumple porque seguimos siendo solo consultivos y no vinculantes. ¿Cómo podemos trabajar mecanismos que nos permitan ser vinculantes y no ornamentales? No que estemos en una lista solo para firmar asistencia. Y eso vuelvo a repetirlo porque creo que ese es el grave problema que tenemos en todos nuestros espacios. No logramos la incidencia política. ¿Cómo generamos mecanismos? Claro. Bueno, la verdad es que comprendo completamente, digamos, tu mirada y lo que comentas. Ahora, efectivamente, yo insisto que, bueno, un poco también lo que decía, ¿no es cierto?, María Eugenia era, ¿no?, que hablaba de educación, y la educación tiene que ver con nosotros mismos también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante a nosotros hacernos parte de ese proceso de educación, y también creo que la organización es fundamental. Lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, es un paso más, porque a lo mejor después de esto o de toda esta sesión de charlas, ¿no es cierto?, todos y todas vamos a salir con nuevas miradas y con ideas que a lo mejor vamos a poder canalizar. Entonces, sí es importante considerar que debe haber una gobernanza, un diálogo permanente. Yo creo que es súper importante el tema del diálogo, el tema de escucharnos mutuamente, tal como tú, Lorena, lo acabas de comentar. Porque todos tenemos miradas distintas, algunas se parecen más a las otras, pero todos tenemos una mirada distinta. Y en la medida en que seamos capaces de poder, ¿no es cierto?, escucharnos y buscar los puntos comunes, vamos a poder avanzar. Y estamos, ¿no es cierto?, enfrentados o enfrentadas, como si esto fuese, ¿no es cierto?, una especie de gallito, eso no va a llegar nunca a nada. Y vuelvo un poquito sobre los parques eólicos que comentaba anteriormente, creo que era María Eugenia, ¿no es cierto? El punto es que efectivamente Chile tiene que tener una materia energética sólida y asegurar la eficiencia energética. No podemos depender, ¿no es cierto?, de terceros para poder asegurar eficiencia energética. Los parques eólicos son una contribución enorme. Y de hecho, si uno piensa en las represas, que también generan energía, ¿no es cierto?, electricidad, versus los parques eólicos, la intervención es mucho menor. Y se podría hacer mejor, sí, siempre, ¿cierto? Pero yo los invito y las invito a ver el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío, ¿ya? Porque yo creo que de todas maneras la institucionalidad en Chile ha avanzado muchísimo y somos un ejemplo en la región, ¿ya? Eso, digamos, yo lo veo con colegas que vienen de otras partes también. Así que un poco, digamos, para dar una mirada también más positiva, ¿no es cierto? Y no quedarnos con esta cosa así media amarga de que en realidad para dónde vamos no sabemos. Cristian había levantado la mano y después ya cerramos con María Eugenia porque estamos en el tiempo. Sí, gracias. Excelente presentación y muestra bien toda la complejidad del tema. Para regresar un poquito atrás en cuanto a la importancia de los gestos individuales, claro, fundamentalmente es unos por cientos de todas las emisiones que emitimos cada uno en realidad, pero eso es muy poco. Pero tampoco hay que pensar, el trabajo de eso es más que todo para concientizar a la gente, es una forma de concientizarlo. En realidad no hay una alternativa o una solución milagrosa para que resolviera todo, ¿no? Tenemos que atacar a todos los ángulos y bajo todas las formas que se pueda. Y entonces, claro, hay acciones individuales son unos por ciento en cuanto, por ejemplo, a la agricultura, que son dependiendo de los países, obviamente, pero en promedio son como 40% de las emisiones de gases a efectos invernaderos, ¿no? Hablabas del metano, son emitidos por nosotros, humanos, y las vacas, que son los pedos, ¿no? O los eructos, así. Y eso son una emisión tremenda en realidad. Pero entonces, así que se ve que es súper importante, más importante tal vez de actuar a nivel agrícola para tener un efecto más importante. Y en las emisiones y las presentaciones que ponías, bueno, por ejemplo, no pusiste agricultura orgánica, porque eso nosotros como agricultor orgánico justamente captamos
gases de efectos invernaderos y no emitimos, son muy pocos. Hay que ser realista también. Pero, por ejemplo, no usamos urea, fertilizantes químicos, tanto de la producción de esos de productos del transporte y de su uso que se liberan en realidad casi todo en la atmósfera. Bueno, nosotros usamos otras cosas que no contaminan. Entonces hay un recambio intelectual también que hay que hacer y hay una realidad económica que hace que muchos no pueden hacerlo. Si no hay una ayuda del Estado para transformar y cambiar, pasar de un tipo de agricultura a otra, no vamos a salir adelante. Entonces hay una responsabilidad política. Y sabemos que este gobierno, a pesar que tiene conciencia, pues no tiene la mayoría en las cámaras. Entonces eso es el problema. Y lo vimos con la propuesta también de la constitución, de la nueva constitución, que fue rechazada de manera aplastante cuando era bien verde y que era una buena alternativa y que iba en el buen sentido, lo que muestra que falta una conciencia de los chilenos tremendos y un trabajo tremendo que hay que hacer. Y por eso los pequeños gestos ahí van por este camino. Lo otro que quería decir es que también hay, bueno, yo soy francés, entonces veo también lo que está pasando allá y hicieron talleres de políticos, para políticos y también de empresarios, pero de grandes empresas, de las que contaminan, ¿no? De las malas, malas. Y obviamente, los tipos que hicieron eso tenían un poco de conciencia, que fueron dándole sus hijos, entre paréntesis, y entonces empezaron a meterse en los talleres y a la formación y se dieron cuenta de la situación, porque ellos también dependen bueno, se supone que están allá para generar dinero, pero tienen algo de conciencia y se dan cuenta que también vivimos todos sobre el mismo planeta y que no es porque uno compra terreno en Argentina, en Patagonia, que va a salir vivo. No, es peor. Entonces, esta forma de actuar también, tanto sobre los grandes empresarios como sobre los políticos de educación ambiental, tal como estos talleres que están dando, creo que sería conveniente de tratar de hacerlos. No sé cuál sería la forma para alcanzarlos y que acepten hacerlo, y que no manden su secretario, ¿no? Que ellos mismos vayan. Es una cosa. Lo otro, hay una iniciativa de hace unos años que se llama, bueno, el término en español no sería adecuado, la fresca, no sé, bueno, la pintura más bien del clima, que es talleres participativos y todo eso que también sirve para cualquier persona, niños, adultos, empresarios políticos, y que se está generando en todo el planeta, que también es una herramienta bien padre y que el Ministerio del Medio Ambiente podría facilitar o apoyar. Eso. Y lo último, como soy edafólogo también, el carbono del suelo, siempre digo lo mismo, pero lo repito cada oportunidad. Hay una iniciativa que fue dentro de la COP25 en París, del 4 por 1000, que se pretende, si se incorporaría una 4%, bueno, 4 por 1000 partes de carbono en los suelos, se podría equivaldría más o menos a la mitad de las emisiones a nivel mundial anual. Y eso se puede hacer, hay manera de hacerlo, y en particular gracias a los árboles. Hablamos mucho de los árboles. Hay que saber que el carbono en la superficie de los suelos cultivados o no cultivados se queda unos años, digamos, el ciclo, porque en algún momento se van a oxidar y a salir. Más profundo se quedan unas decenas de años, y más profundo de 1 metro, en promedio, son valores así, grandes rasgos, ahí se quedan por siglos y milenios, ¿no? Entonces, ¿y quién trae carbono a esta profundidad? Pues los árboles, las raíces de los árboles, ¿no? Cuando se mueren se descomponen y ahí se quedan, más que todo. Así que la promoción de los árboles, y no estoy hablando de las plantaciones, sino realmente de bosque y de agroforestería, es una herramienta esencial
para arrestar eso. El otro problema de los bosques que vimos, bueno, los estudios muestran que a causa de la reducción de las lluvias, se está reduciendo de manera drástica también su capacidad de crecer y entonces de capturar carbono, pero una manera de, no me acuerdo si es 10 o 20 o más por ciento, ¿no? Cada año. Y de hecho en la zona de Santiago, con la mega sequía, hasta los quillay que mencionaste se murieron en varias zonas de alrededor de Santiago. Entonces, también hay que proponer árboles, pero hay que ver el impacto y cuál árboles podemos meter y ver que estamos en una situación realmente urgente, donde hay que actuar de manera urgente. No es para mañana, hace 30, 40 años que decimos que como científicos que hay que actuar. Los políticos, nosotros no actuamos mucho y ahora estamos ya la cabeza en la pared. Ya, muchas gracias por todo. Esa es justamente la idea, Cristian. Así que muchísimas gracias por toda la interesante información y además la contribución. Así que muchísimas gracias de hecho, yo creo que se podría, digamos, preguntar a cada uno, ¿no es cierto?, ideas o desde su propia especialidad y tendríamos como un dossier interesante de posibilidades de hacer para poder abordar la problemática. Tenemos poquito tiempo, tal vez, no sé si María Eugenia, Elcira, brevemente para poder Sí, cerrar, porque yo también me tengo que cortito, retirar. Ujú. sí, cortito nomás. Gracias. Que todos nos comprometamos como gobernanza participativa cuando se presentan los proyectos, estos como los parques eólicos u otros, a participar en los diálogos con las empresas, porque las empresas llevan su gente preparada y gente preparada que se ha recibido de medio ambiente, ¿eh? Ingenieros medioambientales, gente especialista, entonces que retruca a los ciudadanos que participan en estos diálogos y que si nosotros nos preparamos realmente para participar, bueno, vayamos conscientemente que hay que ir preparados para eso, no ir así nomás de buenas a primeras, porque realmente es, no sé, no es tan leal, no es tan honesto, digamos, ir a participar sabiendo que la empresa ya tiene un staff de profesionales que te van a combatir lo que tú vayas a opinar. Eso. Gracias, María Eugenia. De hecho, yo creo que esto justamente es para prepararnos para poder justamente tener argumentos. Yo creo que es súper importante. Elcira, ¿quisieras decir algo ya? Y con esto sí que cerramos. ¿Sabes lo que, pensando en el cambio climático y todos pensaron en suelo, todos han hablado de flora, fauna, biodiversidad, pero nadie habló de subsuelo, todo lo que, por ejemplo, son los bosques nativos, pero el mutualismo que existe con todo el mundo fungi, que eso ya se sabe, la cordillera Nahuel Buta, como tú bien decías, todos estos bosques que están ahí gracias a un mutualismo que es con los hongos existentes, que ya de hecho las comunidades están trabajando con eso, y también todo lo que es el sector de la biología marina. Ya todo lo que es el sector de la biología marina a nivel mundial, sabemos que existen las islas de plástico, sabemos que existen aves que no pueden, que se están extinguiendo a nivel mundial por esta situación. Entonces un poco esa conciencia. Y lo otro es la colilla del cigarro, ¿sabes? Que es algo que a veces la gente cree que no es así, pero hay estudios, hemos hecho estudios y la colilla del cigarro es algo que también provoca, porque la mortandad de ciertas especies provoca un desequilibrio en el sistema, en los ecosistemas y por supuesto que para lo que muchos llaman cambio climático, pero yo creo que estamos hablando ya de una crisis y que es antropogénica y que aunque tengamos muchas ideas, tenemos que seguir siempre, como usted bien decía, tú decías que hay que seguir trabajándolo. Y los invito a todos a eso, no a quedarse por qué el otro no va, por qué el otro no viene, por qué el otro no lo hace, sino que yo lo voy a hacer, aunque sea el 0,001%, aunque sea lo que parezca pequeño, que parezcamos Quijotes, pero siempre hacerlo, pero no pensar en que el otro no lo hace. Y como bien decías, no ver el vaso medio vacío, sino que siempre está en nosotros. Bueno, el otro tiene estudio, estudiemos. Hay plataformas, hay gratuidades, hay otros que pueden hacer, hay libros, eso.
Un abrazo. Muchas gracias, Elcira. Y bueno, y agradezco efectivamente a todos y todas quienes estuvieron ahora hasta el final, ¿no es cierto? Ahí se mantuvieron. Yo sé que están todos bien agotados, estamos con un día pesado. Y solamente comentar que no nos referimos efectivamente al mar, hubiese sido fantástico poder seguir profundizando, ¿no es cierto? Pero habían algunos aspectos y por eso yo me centré en lo urbano, básicamente porque creo que es ahí donde muchas de estas organizaciones que participan están. Entonces, por eso, digamos, no me refería a otros ecosistemas. Así que me disculpo en ese sentido. Muchas gracias y dejo a Miguel ahora para el cierre, ¿no? Gracias, profesora. Solamente recordar de que el próximo jueves cerramos con la última sesión de parte de la Universidad Católica del Maule. Va a estar Felipe Orellana, y dejar también establecido, por favor, si no se ha inscrito aún o no pudo inscribirse, por favor enviar correo hoy día les llegó uno en la mañana informando de que iba a haber una sesión el día de hoy. Si no se pudo inscribir, por favor responder a través de él para poder dejar todo en regla con respecto a su participación el día de hoy. Y nada más que agradecer. Hoy día nuevamente estuvimos sobre las 70 personas mucho rato, así que estamos muy felices de la participación y de la interacción que han tenido durante estas 3 sesiones. Nos esperamos ver en la última sesión el día jueves y nada más. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, muchas Adiós. gracias. Gracias. Que estén bien.